Perfecto. Bueno, buenas noches. Mucho gusto para aquellos que quizás por primera vez me oyen o escuchan a este servidor, quien les habla, Daniel Castelblanco, así como aparecía allí en la invitación. Y el día de hoy, pues deseamos compartir un tema muy especial con esta iglesia, con la Iglesia Redimidos. Gracias por la invitación al grupo de hermanas, a la dirección eh, de hermanas que, con, que dirigen este grupo. Gracias por tenernos en cuenta. Somos también el Ministerio Jesús Viene Pronto, es un ministerio familiar, aquí juntamente con mi hermana, que por la misericordia y la gracia del Señor, aquí nos tiene, eh, permaneciendo en Él para llevar a cabo su obra. Así que también enviamos un saludo muy especial a la audiencia de Radio El Camino, quien escucharán este tema por la gracia del Señor. Y el tema que se ha titulado para hoy es ¿quién podrá permanecer? ¿Quién podrá permanecer? Y referente a esta palabra, a esta pregunta que aparece allí al frente, vamos a meditar en el Salmos 76 para darle inicio a la respuesta de esta pregunta. ¿Quién podrá permanecer? El Salmo 76 del 1 al 12 nos dice, Dios es conocido en Judá, en Israel es grande su nombre. En Salem está su tabernáculo y su habitación en Sión. Allí quebró las saetas del arco, el escudo, la espada y las armas de guerra. Glorioso eres tú, poderoso más que los montes de Cas. Los fuertes de corazón fueron despojados, durmieron su sueño. No hizo uso de sus manos ninguno de los varones fuertes. A tu reprensión, Dios de Jacob, el carro y el caballo fueron entorpecidos. Temible eres tú. ¿Quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? Desde los cielos hiciste oír tu juicio. La tierra tuvo temor y quedó en suspenso. Cuando te levantaste, Dios, para juzgar, para salvar a todos los mansos de la tierra. Ciertamente, la ira del hombre te alabará. Tú reprimirás el resto de las iras. Prometed y pagad a Jehová vuestro Dios. Todos los que están alrededor de él traigan ofrendas al temible. Él cortará el aliento de los príncipes. Temible es para los reyes de la tierra. amén. Esta descripción del Salmo 76 es la descripción de el juicio. Y es que esta palabra, ¿quién podrá permanecer en pie? ¿Quién puede quedar en pie ante ti cuando estalle tu ira? Y ahora en el transcurso del estudio vamos a citar que quizás a sus conciencias, su memoria, vienen en otros pasajes muy, muy similares. Y es que este salmo eh, nos enseña el el juicio de Dios, cuando Él se levante para juzgar a los que hacen lo malo y para rescatar, versículo número 9 y para rescatar a los oprimidos de la tierra. Y allí, no sé si se percatan en sus Biblias, hermanos y hermanas, aparece la palabra Selah, que es un interludio que nos enseña a meditar en lo que se leyó y nos prepara para lo que va a continuar diciendo, en este caso, el Salmo. Así que este Salmo 76 nos hace esa pregunta que ¿quién puede quedar en pie ante ti cuando estalle
tu ira. Y es interesante que en el versículo 10 dice que la rebeldía del ser humano solo resalta tu gloria, porque tú la usas como un arma. Qué tremendo. La rebeldía del ser humano. En el ministerio que estamos llevando todas las mañanas, el año bíblico, hemos meditado cerca del libro del Éxodo. Y en los primeros capítulos nos muestran y nos enseñan las escrituras la rebeldía de Faraón. Y en esta rebeldía de este hombre hemos visto y entendido que la gloria del Señor sale a relucir, resalta la majestad, el poderío, la exaltación. Y entonces dice que allí el Salmo que Él las usa como un arma. Qué interesante, ¿verdad? Asimismo, será la rebeldía del ser humano en este tiempo. Lastimosamente, tener que decirlo que la rebeldía, la iniquidad, la abominación del ser humano hará más bien hacer relucir la gloria de Jehová, la gloria del Altísimo, y él hará juicio, dice el versículo 9, "Ah, vendrá a juzgar a los que hacen lo malo, pero también a redimir la iglesia, a redimir a los oprimidos de la tierra. Por eso nos invita, haz votos al Señor tu Dios y cúmplelos, que todos le lleven tributo a aquel que es temible. Él quebranta el orgullo de los príncipes y los reyes de la tierra le temen. Y saben, familia, hay algo que deseo compartir con ustedes, esta preciosa cita que aparece en Testimonios Selectos, que es una recopilación de primeros escritos acerca de la primera visión que tuvo la sierva del Señor. Y narra allí cuando ella ve los 144.000, todos sellados ante la presencia de aquel que viene en las nubes de los cielos. Y después nos narra lo siguiente, dice, luego se volvieron nuestros ojos hacia el oriente, por donde había aparecido una negra nubecilla, del tamaño de la mitad de la mano de un hombre, y que era, según todos comprendíamos, la señal del Hijo del Hombre. En solemne silencio contemplamos cómo iba acercándose la nubecilla, volviéndose de más en más brillante y esplendorosa hasta que se convirtió en una gran nube blanca con el fondo semejante a fuego. Sobre la nube lucía el arco iris y en torno de ellas alentaban 10.000 ángeles cantando un hermosísimo himno. En la nube estaba sentado el Hijo del Hombre. Sus cabellos blancos y rizados le caían sobre los hombros y llevaban muchas coronas en la cabeza. Sus pies parecían de fuego. En la diestra tenía una hoz aguda y en la siniestra llevaba una trompeta de plata. Como llama de fuego eran sus ojos, que escudriñaba a fondo a sus hijos. Palecieron entonces todos los semblantes y se tornaron negros los de aquellos a quienes Dios había rechazado. Y entonces, después de todos estos sucesos, dice que entonces todos nosotros exclamamos, ¿quién podrá permanecer? ¿Está mi vestidura sin manchas? Después cesaron de cantar los ángeles,
ese himno hermosísimo. 10.000 ángeles cantaban un himno hermosísimo. Y dice que esos ángeles cesaron de cantar y durante un rato quedó todo en pavoroso silencio cuando Jesús dijo, y vamos a dejarlo hasta allí. Y al final concluiremos la cita. ¿Qué dijo Jesús? Y vamos a meditar en esta palabra. ¿Quién podrá permanecer? ¿Están mis vestiduras sin manchas para aquel momento? Para que cuando venga, aparezca esa nubecilla negra como la mitad de la palma de la mano de un hombre, cuando vengan esos ángeles cantando, alabando, y cuando venga aquel que está sentado en el trono, con sus cabellos rizados y blancos, y aún con sus ojos, dice, con sus ojos como llama de fuego que escudriñaba a fondo a sus hijos. ¿Quién podrá permanecer? Así que las escrituras nos dejan ver también en Malaquías 3:2 esa misma pregunta. ¿Quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? Porque Él es como fuego de fundidor. Sus ojos, leíamos anteriormente, son como fuego de fundidor, como jabón de lavaderos. Aquí el Antiguo Testamento en el libro de Malaquías nos señala y nos hace esa pregunta, ¿quién podrá soportar el día de la venida? Y el apóstol Juan, el profeta Juan, en Apocalipsis 6:17, allí narra, narra las palabras aún de aquellos que piden a las peñas, a los montes, que los escondan de la ira del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Y sale al final la pregunta en este capítulo 6 versículo 17 de Apocalipsis. Dice, porque ha llegado el gran día de la ira. Vendrá un día de la ira. Y dice, ¿quién podrá mantenerse en pie? ¿Quién podrá estar en pie en ese día? Porque ha llegado el gran día. Viene un gran día. Y la pregunta es, ¿quién podrá permanecer? ¿Quién podrá mantenerse en pie? ¿Cómo están nuestras vestiduras? Y cerramos nuevamente con el Salmo 76:7, cuando dice, tú solo, tú has de ser temido. ¿Y quién permanecerá de pie delante de ti al desatarse su ira? Cuando las escrituras dice que por el testimonio de dos o tres testigos, fiel es el testimonio y verdadero. Así que aquí las escrituras nos presentan tres testigos que nos hacen las mismas preguntas en diferentes tiempos. Y esas preguntas llegan hasta nuestros días que nosotros que hemos alcanzado el fin de los tiempos. Y toda la escritura fue dejada para nosotros, para enseñarnos, para que podamos ver y comprender y entender quién podrá permanecer de pie, quién podrá permanecer delante de él cuando se desate la ira. Así que vamos a responder a esta pregunta, amados hermanos. Y es que el diccionario nos dice, la palabra permanecer significa
según la Real Academia Española. Mantenerse sin mutación en un mismo lugar, estado o calidad. Qué interesante. Mantenerse sin mutar, sin cambiar. Ejemplo de la mutación, nosotros tenemos a la mariposa. Ella muta, empieza como una oruga, como una larva, pasa como una oruga, hasta ella va mutando. Pero aquí dice que el permanecer es mantenerse sin mutación en un mismo lugar, estado o calidad. Permanecer es mantenerse en un mismo estado, en una misma calidad. Dice que un sinónimo es quedarse, continuar, durar, seguir, estar, persistir, perpetuarse, conservarse y resistir. Esos son los sinónimos de permanecer. Y resalten por allí esa palabra, conservarse. Hay un hermano que nos dice, y siempre que se despide de las reuniones, nos dice, consérvense en el Señor. Y esto hace parte del permanecer. Ahora dice, como un segundo concepto, dice, estar en algún sitio durante cierto tiempo. Eso significa permanecer, vivir, habitar, establecerse o residir. Ahora, cuando las escrituras nos dicen, ¿quién podrá permanecer? ¿Quién? Saben que las escrituras, y creo pues que llamó a vuestras conciencias cada uno de esos pasajes que quizás viene a la memoria, porque la escritura habla mucho del permanecer. Juan 15, Jesús dijo, permaneced en mí y yo en vosotros, así como el pámpano permanece en la vid. Así que vamos a ver en diferentes partes de las escrituras el significado de permanecer, de cómo nos invita a conservarnos para ese momento, para ese gran día. Día grande viene, decía el himno. Hermano, ¿apercibido estás? ¿Y hayas listo? ¿Me hallo listo? ¿Estamos listos? ¿Estamos permaneciendo en el Señor? ¿Estamos perseverando, conservándonos en el Señor, resistiendo? Pues cuando dice allí la escritura, ¿quién podrá permanecer? Nos preguntamos entonces, ¿cómo poder permanecer? Si hay un grupo que aún en Apocalipsis 6:17 lanza esa pregunta, ¿quién podrá permanecer? Y aparece en Apocalipsis 7 un gran grupo, una gran multitud de 144,000 sellados en sus frentes, pues esos serán los que han de permanecer cuando se desate el gran día de su ira, el gran día de la ira del Señor. Y ahora, ¿cómo poder permanecer? Y para permanecer en ese momento, en esa instancia, pues déjeme decir que hemos de aprender a permanecer ahora, porque si Jesús viniera ahora mismo, hoy mismo, en este mismo instante, ¿cómo estarían nuestras vestiduras? ¿Permaneceríamos en pienes?
ante Él. Así que necesitamos saber y conocer cómo poder permanecer en ese momento. Pues bien, las escrituras nos señalan en Primera de Juan 2:17 y nos dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Este mundo pasará en la segunda venida del Hijo del Hombre, cuando se desate la ira de aquel que es temible, cuando se desate la ira de aquel que por un corto tiempo, será su ira. Este mundo pasará y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. O sea que aquel o aquellos que hagan, practiquen, obren ese hacer la voluntad, aquellos que obren la voluntad de Dios permanecerán para siempre. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Jesús mismo lo dijo por allí en el Salmo 48. El hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado, porque tu ley está en medio de mi corazón. Y el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses 5:3 nos dice que esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Así que el hacer la voluntad de Dios nos lleva, hermanos, amigos, familia, nos lleva a permanecer para siempre. Así que nos está invitando la palabra aquí a que hagamos la voluntad de Dios para permanecer para siempre. Que cuando Él venga, a pesar de que este mundo pasará, este mundo será envuelto como un rollo, como un pergamino, juntamente con los cielos, será destruido, será purificado por el fuego, pero aquel que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. ¿Y por qué? Porque nos dice Isaías 48, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Así que aquí las escrituras nos señalan y nos dicen que la hierba se marchita juntamente con la flor, se secan, crecen a la mañana y a la tarde, se marchitan, se secan. Mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Así que, amados, hemos de permanecer en la palabra de Dios. Si la palabra de Dios permanece en nosotros y esa palabra permanece para siempre, pues en aquel día, aquel que haya hecho de la palabra su guía, su instrucción, su enseñanza, y no solamente la palabra, este libro, la Biblia, sino aquel que es la palabra, porque en el principio era la palabra, era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y esa palabra era Dios. Esa palabra es eterna, es perdurable, es para siempre. Así que si esa palabra permanece en nosotros, esa palabra que se hizo carne y habitó entre nosotros, esa palabra mora en nosotros, en aquel día
la respuesta a la pregunta, ¿quién podrá permanecer? Pues aquellos que estén en la palabra permanecerán, porque la palabra permanecerá para siempre, pero el mundo pasará y sus deseos. Todas estas cosas que vemos serán desechas, pero si permanecemos en la palabra y esa palabra permanece para siempre, y esa palabra es la voluntad de Dios, esta es la voluntad de Dios que creáis al que Él ha enviado. Y él que envió, aquel que es la palabra, aquel verbo, y ese verbo permanece para siempre. Por lo tanto, nos invita el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículo 23, y nos dice, siendo vosotros renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra, el verbo de Dios, hecho carne, nos ha redimido. Ha sido esa simiente incorruptible por la cual nuestro Dios y Padre desea que nosotros permanezcamos para siempre. Por la palabra es como somos renacidos a una nueva vida. Por la palabra de Dios es como podemos vivir y permanecer para siempre. Y esa palabra, Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. No pasó ni una milésima de segundo. Y la palabra fue hecho carne. Así que aquí el Señor nos invita a renacer por esa simiente, la simiente de la palabra de Dios, una simiente incorruptible. Y es por eso que en Juan 6:27 el Salvador dijo, Jesús, el Mesías, el príncipe Emanuel, nos hace el llamado. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. He aquí, Dios el Padre señaló al Hijo del Hombre, y ese Hijo de Hombre nos dará la verdadera comida, la comida que a vida eterna permanecerá. ¿Queremos permanecer en aquel día? Hemos de comer tal comida. Hemos de trabajar por tal comida, no por la comida que perece, por la que comemos cada mañana, cada mediodía, que constantemente, más bien, estamos buscando. No nos invita a trabajar no por esa comida, sino por la comida que a vida eterna permanecerá. Y esa comida nos la señala claramente los versículos siguientes del mismo capítulo de Juan. El versículo 56 nos dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Qué hermoso, hermanos. Qué hermoso es este pasaje, porque nos está invitando a comer su carne, a beber su carne. Y qué espantosas fueron estas palabras para aquellos que en aquel entonces la comían y quizás para hoy muchos. El comer
la carne y beber la sangre del Hijo del Hombre, a quien Dios señaló, a quien el Padre señaló, que todo aquel que comiera su carne y bebiera su sangre iba a permanecer en su Hijo, y su Hijo iba a permanecer en él. Y sabemos y conocemos que el comer la carne es aceptar a Jesús como Salvador personal. Beber la sangre es beber el vino, la copa, la copa del Hijo de Dios. Es aceptarlo como Salvador personal, aquel que limpia nuestros pecados y nos purifica, aquel que nos hace puros, que ofrece su sangre y su sangre nos purifica. Hemos de beber esa sangre y comer esa carne cada día para permanecer en él. Su sangre nos limpia, su sangre nos purifica, Porque no su tosa. sangre nos salva, su sangre nos santifica. Tanto así que el pueblo de Israel, dice por allí el libro de Hebreos, dice que casi todo era purificado, casi todo era purificado con sangre. Y ahora dice el apóstol Pablo y nos señala que no hemos sido rescatados con sangre de toro ni de machos cabríos, sino con una mejor y preciosísima sangre, la del unigénito Hijo de Dios. Así que si bebemos y comemos la carne del Cordero, permaneceremos para siempre y Él permanecerá en nosotros para siempre. Y entonces vamos respondiendo, ¿quién podrá permanecer en aquel día? ¿Quién podrá estar en pie? Pues aquel que haya comido la carne y bebido su sangre. Ese podrá permanecer en pie. Y saben, hermanos, en 1 Juan 4:15 nos señala cómo permanecer en Dios, cómo permanecer en Cristo, porque Dios estaba en Cristo reconciliando a la humanidad consigo mismo. Y si nosotros estamos en Dios, estamos también en su Hijo, en Cristo. Y si estamos en Cristo, estamos en Dios, en el único Dios verdadero. Y entonces nos señala allí 1 Juan 4:15, y este es un tema muy importante para nosotros hoy día. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Anhelamos y deseamos permanecer en Dios. Anhelamos y deseamos que Dios permanezca en nosotros. La palabra nos invita a confesar. ¿Y por qué a confesar? Porque con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Y confesar qué? Cualquier cosa, decretar cualquier cosa, decretar que Dios es una Trinidad, es una unicidad, de que, ¿qué nos invita aquí este pasaje? Dice, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Queremos permanecer en Dios? Hemos de confesar que Jesús es el Hijo de Dios, es el unigénito Hijo de Dios. Y no confesémoslo solamente con nuestra boca,
sino aún con hechos y verdad. Confesar de que Jesús es el Hijo de Dios es vivir como Jesús vivió, es andar como Jesús anduvo. Y si lo confesamos de esa manera, pues permaneceremos en Dios y Dios en nosotros. Y en aquel día, cuando el que esté sentado en el trono y el Cordero vengan y pregunten, ¿quién podrá permanecer en pie? La respuesta es, permaneceremos en pie porque hemos confesado de que Jesús es el Hijo de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para salvarme a mí, que lo podamos tomar en lo personal a cada uno de los que escuchan, para salvarme de mis pecados. Para eso envió Dios a su Hijo, aquel que podía expiarle el pecado, la iniquidad. Y por eso hemos de confesar de que Dios envió a su Hijo y de que Jesús es ese Hijo unigénito. Y así podremos permanecer. Y ahora, la pregunta es, ¿cómo sabemos que permanecemos en Él y que Él permanece en nosotros? Primera de Juan 4:13. ¿Cómo sabemos nosotros que permanecemos en Dios y que Dios permanece en nosotros? Y dice allí, porque nos ha dado su espíritu. Dios permanece en nosotros y nosotros permanecemos en Dios cuando confesamos que Jesús es el Hijo de Dios y al confesarle, viene su espíritu que nos es dado, su espíritu, no otro, y es así como sabemos que permanecemos en Él y Él permanecemos en otro. Hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Hemos recibido el espíritu de Dios y es esa manera como sabemos que permaneceremos en Él y Él en nosotros. Ahora la gran pregunta, ¿tenemos la unción del Espíritu? ¿Cómo sabemos si tenemos la unción del Espíritu? Mire lo que nos dice 1 de Juan 2:27. En cuanto a ustedes, la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. La unción misma, el Espíritu mismo aquí se está nombrando al Espíritu Santo, la unción, el Espíritu que Él nos ha dado para permanecer en Él, nos dice que la unción misma que nosotros recibimos de parte de Él es la que nos enseña. Y dice, no tenéis necesidad que nadie os enseñe, porque todos serán enseñados por Dios, por el poder de su Espíritu. Esa es la evidencia de que tenemos su Espíritu, el Espíritu de adopción, el Espíritu de su Hijo por el cual clamamos, Abba Padre. ¿Cómo yo sé que tengo el Espíritu? Si permito que el Espíritu, la unción misma, me enseñe. Si como mañana tras mañana, día tras día, la palabra. Y esa palabra es para mí gozo, alegría y felicidad porque viene el Espíritu y la impregna en mi corazón. Hay gozo en el escudriñamiento de las Escrituras, hay gozo en el pasar tiempo con el Señor
estudiando su palabra, comiendo su carne y bebiendo su sangre por medio de la palabra. Y es allí donde comprobamos nosotros de que la unción permanece en nosotros. Y esa unción nos invita a permanecer en Él, porque esa unción es verdadera. Y la unción nos enseña todas las cosas. ¿Acaso Jesús no dijo eso acerca del Consolador, del Espíritu de verdad, el cual iba a ser enviado y les enseñaría todas las cosas y aún las haría recordar? Pues bien, amados, hijos de Dios, ustedes han recibido la unción del Santo. La hemos de recibido. Por lo tanto, permanezcamos según lo que ella nos ha enseñado, según lo que ella nos dirige y podremos permanecer en él. Y ahora nos dice Primera de Juan 3:24. Y esto sabemos, voy a leer la última parte y ya regresamos a la primera parte del versículo. Dice, y esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Y es así como sabemos, hermanos, que permanecemos, y es así como sabemos que Él permanece en nosotros, y es por medio de su Espíritu. Y ahora nos dice la primera parte del versículo, cuando nosotros, por eso Jeremías 33 nos señala de que quitaré ese corazón de piedra y os daré un corazón de carne y grabaré mi ley y pondré mi espíritu en ellos. Vemos la relación entre los mandamientos y la ley y el espíritu y los mandamientos, esa relación. Y aquí en 1 Juan 3:24 nos dice, el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y es así como sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Qué precioso es que aún hoy, muy temprano en las primeras horas sagradas, nos hemos reunido para meditar en su palabra. Y este día santo, este hermoso sábado, que es una delicia santa, agradable, hace parte de los mandamientos de Dios. Así que creamos, porque todo aquel que guarda el sábado debidamente, hay un escrito por allí inspirado, dice que fácilmente puede guardar los demás mandamientos. Así que el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y es así como sabemos que permanece el Espíritu en nosotros. Y Jesús lo dijo, si guardáis mis mandamientos, permaneced en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Juan 15, versículo 10. El permanecer en Cristo es guardar sus mandamientos y el guardar sus mandamientos es permanecer en su amor. Y así como permanecemos en su amor y en sus mandamientos, así Él permaneció y guardó todos los mandamientos de su Padre y permaneció en su amor. Queremos permanecer delante de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Y aquí nos da la respuesta a la misma escritura. ¿Quién podrá permanecer? Aquellos que guarden los mandamientos, aquellos que por medio de la justicia impartida de Jesucristo, que aún es eso, guardar sus mandamientos,
permanecer en su amor, aquel poder, aquella poderosa intervención del Espíritu de Dios es la que nos capacita y nos motiva para guardar sus mandamientos. Y todo es por fe en el amado, por fe en Jesucristo. Es como guardamos sus mandamientos y permaneceremos en Él y en su amor. Y así como Él permaneció en su Padre, nosotros permaneceremos también en Él, guardando sus mandamientos. Y entonces, 1 de Juan 2:24 nos dice, en cuanto a vosotros, deseo que permanezca en vosotros lo que oísteis desde el principio. Si lo que oísteis desde el principio permanece en vosotros, vosotros también permaneceréis en el Hijo y en el Padre. ¿Qué hemos oído desde el principio? ¿Qué hemos, qué hemos oído desde el principio para que eso permanezca en vosotros? Pues 1 de Juan 1:1, que no aparece allí en pantalla, pero lo leo de aquí de las Escrituras, nos dice, oigan bien, lo que ha de permanecer desde el principio. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de la vida, pues la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esto es lo que ha de permanecer en nosotros, lo que hemos oído desde el principio, tajante al Verbo, aquel que estuvo con el Padre, al Verbo de la vida, pues la vida no fue manifestada. Permita que podamos decir igual juntamente con Juan, nosotros la hemos visto, la hemos palpado, hemos testificado y que aún nosotros podamos anunciar la vida eterna, la cual una vez estuvo con el Padre. Esto, esta vida eterna se nos manifestó y al nosotros permanecer en Él permanecerá también en nosotros. Y es así como permaneceremos tanto en el Padre como en su Hijo, Jesucristo. Y mire que esto está en relación a la pregunta que nos hacíamos al principio. ¿Quién podrá permanecer en pie? 1 de Juan 2:28 nos dice, ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste Él, tengamos confianza, para que en su venida no nos, no nos alejemos de Él avergonzados. Amados, la invitación que el Señor nos hace en esta noche de sábado, primeras horas por aquí en América, en Sudamérica, ya quizás por otros lados ya han transcurrido algunas horas y otros quizás ya están finalizando. Pero la invitación que el Señor nos hace hoy es a permanecer en Él, para que cuando Él se manifieste, tengamos confianza, tengamos confianza en que hemos estado en Él, que hemos guardado sus mandamientos, que Él nos ha dado su espíritu, su poder para vencer el pecado. Y al permanecer en Él, tenemos esa confianza para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados, no nos alejemos como aquellos que dirán,
Caed sobre nosotros, rocas, escondednos de él, o montes, o montañas. El Señor nos invita a permanecer en él. Y como fue, él fue puro, él fue limpio de corazón, limpio de manos y puro de corazón. Hemos de permanecer en él y andar como él anduvo. Y vamos a concluir con la cita donde nos dice, cuando todos exclamamos, ¿quién podrá permanecer? ¿Está mi vestidura sin manchas? Después cesaron de cantar los ángeles y durante un rato quedó todo en pavoroso silencio. Cuando Jesús dijo, quienes tengan manos limpias y puro el corazón podrán permanecer. No, porque tiene perfume. Bas- Bastaos mi gracia. Al escuchar estas palabras, se iluminaron nuestros rostros y el gozo llenó todos los corazones. Los ángeles volvieron a cantar en más alto tono, mientras que la nube se acercaba a la tierra. Estamos muy próximos a vivir este tiempo, este momento, aún de escuchar esta exclamación, ¿quién podrá permanecer? Y Jesús, después de un pavoroso silencio, dirá, quienes tengan manos limpias. Y el Salmo 15 y el Salmo 24, ahí lo dejo para estudio y meditación vuestra, nos señalan quiénes tienen esas manos limpias, quiénes son esos puros de corazón, y ellos serán los que podrán permanecer. Y la pureza de corazón no se obtiene en un momento, no se obtiene en aquel momento cuando Él venga, se obtiene en un escudriñamiento del corazón día a día y permaneciendo en Jesús y guardando sus mandamientos. Es por eso que la ley es santa, pura y buena. Y es a través de sus mandamientos como tendremos un corazón puro. Vemos cómo todo se relaciona. Es como a través de los mandamientos nuestras manos serán limpias. Y entonces el Señor dirá, quienes tengan las manos limpias. Marta, si Jesús viniera, si este acontecimiento fuera hoy, Laura, Marlon, los que aparezcan allí, Jerónimo, si Jesús viniera hoy y se escuchara ese silencio pavoroso y Jesús anunciara en medio de ese silencio, quienes tengan manos limpias y puros el corazón podrán permanecer. Bastaos de mi gracia. Vuestros corazones, vuestros rostros, como dice allí, se alegrarán, se llenarán de gozo. Y si no es así, pues es el tiempo, es el momento, que nos llenemos cada vez más de su gracia para tener esas manos limpias y puro ese corazón, para permanecer en aquel día, para que podamos decir, he aquí este es nuestro Dios, en Él hemos esperado, en Él hemos permanecido y Él nos salvará. Y entonces Él responderá y dirá, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino de los cielos, el reino que he preparado para vosotros. Que la bendición del Padre nuestro Señor Jesucristo y la gracia de su Hijo nos ayude a permanecer en ambos
hasta el día de su venida. Dios les bendiga rica y poderosamente. Y esto ha sido el tema que el Señor me ha permitido compartir con ustedes hoy, hermanos. Bueno, Daniel, te damos muchas gracias en estas horas de la noche por traernos este tema, esta meditación en esta vigilia de recibimiento de sábado. Eh, Esperamos que el Señor siga bendiciendo la obra que ustedes tienen allí en el ministerio con tu hermana. Un saludo también para ella y qué gusto tenerlos por aquí a ustedes. Esperamos que no sea la última vez. Así que, Daniel, por favor, ¿nos puedes terminar en oración? Amén. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santo, santo, santo y glorificado sea tu nombre. Damos gracias a ti, oh Dios, en el nombre de Jesucristo, en estas primeras horas sagradas de este día sábado que nos has permitido entrar. Gracias por permitirnos escudriñar tu palabra. Rogamos para que esa palabra habite en nosotros y pueda permanecer para siempre. Haz el efecto que tú has prometido que a través de esa palabra haría en nosotros. Y Señor, permítanos así estar preparados para aquel encuentro contigo y con tu amado Hijo en las nubes de los cielos. Prepara estos corazones desde ya, límpianos, purifícanos, haznos más limpios y más blancos que la nieve. Y, oh Dios, permita que la preciosa sangre de tu Hijo nos lave de toda iniquidad. Gracias te damos por la salvación que nos has dado a través de Jesucristo y rogamos, Padre bendito, que nos ayudes a permanecer en ti y en tu Hijo, en plena obediencia, por medio de la fe en Jesucristo. En Él pedimos, en Él agradecemos todas estas cosas y confiando que Él nos salvará en el nombre de Jesús. Amén y amén.